Ya. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola. Ujú. Lo que vamos a ver hoy día es un contenido, bueno, no es tan nuevo porque ya lo hemos revisado los años anteriores, pero corresponde a la nueva unidad, en este caso de ciencias, ya que tiene relación con la medición de la masa y el peso. Antes, Tía, dígame. ¿se escribe eso o no? Sí, yo después les voy a enviar el PowerPoint, ¿ya? ¿Pero Acuérdense de se seguir. escribe ahora o después cuando usted lo No, mande? después cuando yo lo mande. Ah, Ahora ya. tomen algún apunte o alguna pregunta que tengan, ¿ya? Acuérdense de silenciar los micrófonos, chiquillos, ¿ya? Profesora, Dígame. la tarea que usted había dicho que de dar 5 ejemplos químicos y físicos, ¿lo va a ver ahora? Sí, lo vamos a ver después de esto, ¿ya? Ah, ya. Ya, Tía, chiquillos, ¿y le acuérdense, gustó mi ejemplo que le mandé al correo? silencien los micrófonos, porfa. Porfi, gracias. Ya, como les decía, esto es contenido de la unidad número 2, por lo tanto es lo nuevo que vamos a empezar a ver ahora, ¿ya? El objetivo de la clase, chiquillo, es genérico y tiene que ver con conocer las características del concepto masa y peso, ¿ya? A nivel general, y cuáles son sus diferencias, entendiendo que cuando nosotros hablamos de masa y peso hay una gran confusión, porque por lo general se piensa que son un solo concepto, ¿ya? Nosotros vamos a darnos cuenta más, ahora que vamos a conocer el concepto de cada palabra, ¿cierto? La aplicación de cada palabra, nos vamos a dar cuenta que no son lo mismo, ¿ya? Es muy común escuchar, por ejemplo, cuando uno va a la feria o va a algún negocio, la gente dice, me pesa 1 kilo, ¿ya? Ese concepto está errado, ¿ya? Porque todos los objetos poseen una masa y el peso es algo diferente a la masa, ¿ya? Que lo vamos a ver ahora con más detalle, ¿sí? Entonces, chiquillos, antes de adentrarnos en el tema del concepto de masa y peso, es importante entender qué es la materia, ¿ya? Porque esto es el concepto principal de lo que vamos a estudiar, ¿ya? Es importante también entender que esta palabra de materia ya la hemos visto antes, ya lo hemos relacionado con otras cosas, por ejemplo, lo hemos relacionado con el volumen de un cuerpo, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir que la materia es, en este caso, todo lo que ocupa espacio y en este momento también, si nosotros miramos alrededor nuestro, podemos decir que todo lo que nos rodea está compuesto de materia, ¿ya? Todo lo que ocupa espacio, como les dije, y posee un volumen determinado, ¿ya? El volumen puede ser más grande, puede ser más pequeño, eso va a depender del objeto, ¿ya? Pero todos los cuerpos que poseen volumen son materia, ¿ya? Chiquillos, ¿hay alguien que aún no ha silenciado el micrófono? Por fin, para que lo silencien, que se hace un poco ¿Cómo de era sonido. escuchar este volumen? ¿Cómo? No, profe, perdón, yo fui. Ya, para que lo silencie. Bueno, después al final, como trabajamos la semana pasada, al final lo activan para hacer preguntas y cualquier tipo de cosa, ¿ya? El máximo siempre, hasta la casa mete ruido en clase hoy atrás. Ya, chiquillos, entonces nos vamos con el primer concepto que es el concepto de masa, ¿ya? El concepto de masa, chiquillos, es la cantidad de materia que posee un objeto, ¿ya? Es cuántas partículas tiene un objeto, ¿ya? Que le va a dar una determinada cantidad de masa en kilogramos, que vamos a ver que el kilogramo es la unidad de la masa, la unidad fundamental, ¿ya? Cuando yo quiero masar cualquier cosa, ya sea mi propia masa, ¿cierto? Quiero masar 1 kilo de pan, ¿cierto? Siempre, o cualquier producto, yo siempre voy a utilizar la unidad de medida kilogramo, ¿sí? En este caso es importante entender que la masa de un objeto va a ser siempre la misma, esté donde esté. Por ejemplo, si la masa no sé, a ver, de una persona es de 60 kilogramos acá en la Tierra, ¿cierto? En la Luna va a ser 60 kilogramos igual, la masa no va a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser el peso, ¿ya? Porque el peso, chiquillos, como lo vamos a ver más en detalle,
el peso es la fuerza de atracción que posee la Tierra con respecto a un cuerpo, ¿ya? Eso es lo que va a variar. Por eso, chiquillo, es importante entender que son conceptos diferentes, ¿ya? Uno es la fuerza de atracción de un cuerpo y el otro es la cantidad de materia que posee el cuerpo, ¿ya? Por eso no es lo mismo y por eso la fuerza, en este caso el peso, sí va a variar de un objeto. Por ejemplo, el peso de esa persona que yo le digo que masa 50 kilos acá en la Tierra, va a ser diferente acá en la Tierra con respecto a la Luna. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad de la Tierra es 9,8 y no obstante la fuerza de gravedad de la Luna va a ser diferente, que en este caso es 1,6, ¿ya? Vamos a verlo más adelante eso y cómo calculamos el tema del peso, ¿ya? Porque hoy día ojalá terminemos aprendiendo cómo se calcula el peso de un objeto y la masa igual, ¿ya? Con la misma fórmula de peso podemos identificar la masa, ¿ya? Volviendo a lo anterior, la masa, chiquillo, se mide con una balanza. Disculpe, tía, ¿puede retroceder un poquitito que me quedaban como 3 palabras? Pero voy a apagar. Acuérdense, chiquillos, que también se los voy a mandar, ¿ya? Así que si no alcanzan, dejen los espacios y ahí después lo revisan, ¿ya? Entonces, como le estaba diciendo, la masa, chiquillos, se mide con el instrumento de la balanza, ¿ya? Acá tenemos las primeras balanzas que se utilizaban anteriormente. Tenemos una balanza electrónica que por lo general se utiliza en las ferias, ¿cierto? O en los negocios. Y la otra tipo de balanza que también es balanza electrónica que se utiliza en los supermercados, ¿ya? Para amasar el pan, la fruta o verduras, ¿sí? Por lo tanto, es importante entender que la masa se mide con una balanza. Tenemos otra cosa importante con respecto a la masa, ¿cierto? Tenemos que la masa no solo se mide en kilogramos, porque, claro, nosotros medimos en kilogramos porque es la unidad común, la unidad más grande, ¿ya? Pero también tenemos acá que nuestra masa la podemos medir en hectogramo, en decagramo, ¿cierto? En gramo, en decígramo, centígramo y miligramo, ¿ya? La escala de estos va desde la equivalencia mayor, que es el kilogramo, al miligramo, que es la equivalencia menor, ¿ya? En este caso, chiquillo, aquí nosotros precisamente nos vamos a hacer cómo calcular, pasar de una unidad a otra, porque eso es algo que está más en matemática. Ya lo que nosotros tenemos que hacer más o menos es entender el concepto de que en este caso, por ejemplo, cuando tenemos de kilogramo y queremos pasar a una unidad más pequeña, por ejemplo, el hectogramo o el decágramo, cierto gramo, perdón. Cuando queremos pasar de una más grande a una más pequeña, tenemos que multiplicar, es decir, ampliar el número, ¿ya? Y cuando estamos pasando de una unidad más pequeña a una mayor, lo que quiere decir es que tenemos que dividir, ¿sí? Entonces, como les decía, esto es solo un tema de matemática, ¿ya? Nosotros no lo vamos a revisar en tanta profundidad. A ver, espérame. Me pasé, ahí está. Ya, y aquí es lo que, bueno, le estaba hablando recién. Cuando hacemos equivalencias con respecto al kilogramo, es poniendo al kilogramo como unidad base. Por ejemplo, un miligramo, estamos en la unidad más pequeñita, ¿cierto? Equivale a 0,00001 kilogramo. Un centígramo equivale a 0,0001 kilogramo y así. Si se fijan, cuando nosotros hacemos división, es decir, cuando partimos desde el más chiquitito al más grande, vamos a tener un número que es con comas, ¿ya? Que vamos a decir que lo máximo que puede alcanzar, lo máximo que puede alcanzar es los 0,1 kilogramos, que sería correspondiente a un hectogramo, ¿ya? Después podemos hacer la diferencia partiendo desde la unidad más grande, ¿cierto? En este caso vamos a partir del hectogramo, que es la unidad más grande, ¿cierto? Un kilogramo son 10 hectogramos, un kilogramo son 100 decágramos, ¿cierto? Un kilogramo son 1000 gramos y así vamos hacia abajo, ¿ya? Hasta llegar a la más pequeña. Un kilogramo es 1.000.000 de miligramos,
¿ya? Esto simplemente yo lo calculé a partir de esta tabla, ¿ya? Conociendo el orden de las unidades de medida y conociendo, en este caso, si aumenta, o sea, perdón, si en este caso va hacia de uno mayor a uno menor, ¿cierto? Que sería así. O si va desde uno menor hacia una unidad mayor, ¿sí? Ahora, chiquillos, vamos a ver el concepto de peso. Como ya le había adelantado un poco, el peso, chiquillos, no es lo mismo que la masa y lamentablemente hoy en día existe una confusión entre los conceptos porque se cree que masa y peso son lo mismo cuando no es así, ¿cierto? El peso, chiquillos, y esto es súper importante, es la fuerza. El peso es una fuerza, ¿ya? Es la fuerza de gravedad que en este caso atrae a todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra, ¿ya? En este caso, como le mencionaba, la Tierra tiene un centro de gravedad, que es lo que está al medio, como por ahí, por el núcleo, ¿cierto? Tiene un centro de gravedad que equivale a 9,8 newton, ¿ya? El Newton, chiquillos, es una persona que en este caso descubrió la fuerza de gravedad y gracias a él se instaló que el peso iba a tener como unidad de medida el Newton, ¿ya? Por eso más adelante vamos a ver ejemplos en donde se establece el Newton como unidad fundamental, ¿ya? Por lo tanto, chiquillo, aquí, esta foto que está aquí es el ejemplo que en este caso Newton consideró para plantear la teoría de la fuerza de gravedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone, chiquillos, que él estaba abajo de un árbol, ¿cierto? Estaba tranquilo y de repente, ¡paf!, le cayó una manzana en la cabeza. Y él intentó explicar, chiquillos, shh, porfa, él intentó explicar este fenómeno, ¿cierto? ¿Y cómo lo explicó? De manera diciendo que la manzana en este caso tenía una masa determinada, ¿cierto? Por eso que cuando le cayó en la cabeza le dolió tanto. Y también que iba a influir en esto, iba a influir la distancia en que se encontraba la masa de, en este caso, de la manzana, con la distancia del suelo o con su cabeza, que en este caso fue donde cayó, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, vamos a ver aquí al tiro, que gracias a esos dos conceptos, no, más adelante, gracias a esos dos conceptos, él pudo crear, en este caso, la ley de la fuerza de la gravedad, ¿ya? En donde dice que todo objeto que posee masa, ¿cierto?, es atraído hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Y va a tener un peso determinado, ¿sí? Para medir, chiquillos, el peso, es decir, la fuerza de un objeto, se utiliza el dinamómetro, ¿ya? Tenemos acá unos dinamómetros que son más digitales, ¿cierto? En la esta es digital, y el otro es como más, no prehistórico, pero es más antiguo, ¿ya? Se utilizaba bastante, uno de los primeros que se utilizaba bastante, ¿cierto? Hoy en día igual se puede utilizar, pero es más difícil de calcular lo que yo estoy buscando, ¿ya? Por eso se utiliza con mayor frecuencia en este caso, el digital, ¿ya? Sigamos. Aquí está lo que yo les decía, chiquillos, con respecto al tema de la masa y peso de una persona, ¿ya? En el ejemplo que tenemos acá, tenemos que en la Luna una persona masa 100 kilogramos y en la Tierra también, porque recuerden que la masa no cambia. Él va a seguir masando teniendo la misma contextura física en los dos lados. Lo que sí va a cambiar, como ya les mencionaba, va a ser el peso, ¿ya? El peso va a variar dependiendo de la gravedad o fuerza de gravedad que posea cada objeto. En este caso, la Luna, como les puse acá, tiene 1,6 su fuerza de gravedad, metros por segundo, ¿ya? En cambio, la Tierra es, en este caso, 9,8 metros por segundo, ¿ya? ¿Para qué me sirve esto de saber esos números, cierto? Me sirve en efecto para hacer cálculos del peso o de la misma masa, ¿ya? Bueno, ahí dice que la fuerza es el responsable, perdón, en este caso el peso, el responsable de todos los objetos, que todos los objetos que están a nuestro alrededor estén unidos en la Tierra.
¿A qué me refiero con eso? Que si la fuerza de gravedad de la Tierra no fuera 9.8, supongamos que fuera 2, posiblemente la gran mayoría de los objetos que nosotros vemos en el suelo, supóngase nosotros mismos, los autos, todo lo que nosotros vemos, ¿cierto? Que se atrae al suelo, estaría flotando, ¿ya? Por eso la gravedad de la Tierra es más alta, casi llegando a los 10, porque idealmente se necesita que ningún cuerpo quede como, digamos en este caso, con una gravedad más pequeña y quede a disposición de flotar, ¿ya? Por eso en la Luna los cuerpos posiblemente agarran, o en este caso flotan, porque su gravedad no es tan alta, ¿ya? Si usted, no sé, no creo que alguna vez se haya preguntado, quizás sí, de por qué uno no vuela o no flota, ¿cierto? Y es por este mismo tema, porque existe una fuerza tal, y en este caso una fuerza tan grande, que es la fuerza de gravedad, que es interior de la Tierra, lo que hace que yo, mis pies, ¿cierto?, estén pegados a la Tierra, ¿ya? Todo eso es gracias a la fuerza de gravedad. No es porque una persona mase 100 kilos o 200, no. Lo que va a ocurrir es que gracias a la fuerza de gravedad él puede estar en el suelo. Lo que sí, la masa también es un factor para saber qué tan en el suelo estoy. Ya, en este caso, por ejemplo, obviamente una persona que masa 100 kilos va a estar más adherido a la tierra que una persona, supongamos, que masa 50 kilos. ¿Ya? No obstante, los dos van a estar en este caso tocando la Tierra porque ambos están expuestos a la fuerza de gravedad de la Tierra, que 9.8 es la misma. Si bien los dos en este caso no van a tener la misma masa, ahí está la diferencia, pero la diferencia no es tan perceptible, ya no se ve, ¿sí? Por lo tanto, ahora nos vamos, chiquillos, al tema de los ejercicios para calcular el peso, ¿ya? ¿Qué es lo que yo tengo que utilizar para calcular el peso? Es esta fórmula, P es igual a M por G, esa X es un por, ¿ya? P es igual a M por G. Yo entonces digo, ¿qué significa P? ¿Qué significa M? ¿Y qué significa G? En este caso, chiquillos, la P es lo que yo voy a buscar, que en este caso es peso. La M es la masa y la G es la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad, chiquillos, es esto de acá, ¿ya? Es la gravedad que tiene la Tierra o el objeto de atraer a un cuerpo, ¿ya? La gravedad de la Tierra o aceleración de gravedad de la Tierra es 9.8. La aceleración de gravedad de la Luna es 1.6, ¿ya? Entonces, vamos en este caso a irnos directamente a un ejercicio. Cuando me preguntan, ¿cuál es el peso en la Tierra de una persona que masa 69 kilogramos? Por lo tanto, yo digo, ¿qué es lo que hago yo? Yo empiezo a recolectar datos. Yo digo, lo que me preguntan acá en este ejemplo es, me voy a lo primero y dice, ¿cuál es el peso? Por lo tanto, yo voy a decir que la incógnita y la que yo tengo que descubrir es la P, ¿sí? Voy a tener M porque me da los kilogramos, ¿cierto? Y voy a tener G porque yo ya sé que en la Tierra la fuerza de gravedad o aceleración de gravedad es 9.8, ¿sí? Entonces, quedaría de la siguiente manera. Tenemos que el peso es igual a los 69 kilogramos de acá, ¿cierto? Que es la masa de la persona, por la aceleración de gravedad, que es 9.8, que es la de la Tierra, ¿ya? Por lo tanto, yo empiezo a hacer, yo en este caso hago el cálculo matemático, y me da que el peso de una persona que masa 69 kilogramos es de 676,2 newton, ¿ya? Cuando se agrega la n final, quiere decir los newton, ¿sí? Lo único que hice yo acá, chiquillos, si se dan cuenta, este es un ejercicio bastante simple, en donde la fórmula es simple, porque lo que yo siempre tengo que saber, en este caso, es mi masa, ¿ya? Si yo no tengo la masa, solo tengo la aceleración de gravedad, porque yo siempre voy a tener la aceleración de gravedad, ¿ya? Si ese ejemplo que está en la Tierra o en la Luna, ya que yo ya me lo sé, que era 9.8 y 1.6, ¿sí? Pero si yo no tengo la masa,
difícilmente pueda sacar el peso, porque para poder realizar un ejercicio yo tengo que tener al menos 2 variantes o 2 incógnitas, ¿ya? En este caso tenía la masa y la aceleración, por lo tanto pude resolver el ejercicio. Si yo quisiera, chiquillos, si yo conociera, en vez de la masa, en el mismo ejemplo que estamos viendo ahora, si yo conociera, el peso que me dio acá, yo conociera eso y no conociera la masa, utilizando esta misma fórmula, también lo podemos realizar. Si yo utilizo esta fórmula para sacar masa, también lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tendría el peso, esta sería mi nueva incógnita y este sí lo tendría, ¿ya? Déjenme ver si puedo, espérenme, anotar algo. Espérenme. Ratón, dibujar. Espérenme un poquito. Entonces, yo tendría P, vamos a hacer de nuevo, es igual a M por G, ¿cierto? Yo en este caso tendría, vamos a abreviar lo vamos a dejar en 6,76, ¿cierto? Es igual a M, porque recuerden que M en este caso va a ser mi incógnita, ¿ya? Por 9,8, ¿sí? Aquí estamos haciendo, chiquillos, un ejemplo de sacar la masa. En el caso que yo no tenga que yo tenga el peso y quiero sacar la masa, ¿ya? Aquí, chiquillos, lo que yo tendría que hacer es principalmente despejar esta incógnita, ¿ya? ¿Cómo yo despejo la incógnita? Ese 9,8 que está aquí mismito, en ese caso con la M está multiplicando, por lo tanto va a pasar al otro lado dividiendo, ¿ya? Me quedaría 676 dividido en 9,8. Por lo tanto, si uno hace el cálculo, le va a parecer que la masa del objeto va a ser 68,9, ¿ya? Y si yo utilizo la aproximación del 68,9, van a ser los 69 kilogramos que yo tenía en un principio, ¿sí? Espérenme, que se me perdió aquí el mouse, un momento. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí está. ¿A dónde? ¡Ay! ¡Está perdido! Ya. Entonces, chiquillos, no se preocupen si no van ahí como captando el hilo. Nosotros vamos a ir después viéndolo de manera más exacta, ¿ya? Entonces me quedaría, es igual a la M, ¿sí? 68, lo hice muy allá. 68,9. ¿Qué es lo que yo hice, chiquillos? Es que este 9,8 que tengo acá, ¿cierto? Estaba multiplicando, por lo tanto lo pasé hacia acá, dividiendo, ¿ya? La operación inversa. Y el resultado de eso me dio 68,9. Que en este caso, si yo lo aproximo como les decía, sería lo mismo que, ¿dónde está? que este de acá, ¿ya? Déjenme ver para desactivar esta cuestión. Ya ven. ¿Se va entendiendo un poco más o menos la cosa, chiquillos? Ya. ¿Quién no entendió muy bien qué me puso ahí? Tía, no entendí muy bien. Ya. Pero, ¿qué es lo que no entiende? La aplicación de la fórmula. Uy, se me perdió el mouse, espérenme. ¿Qué es lo que no entiendes, Pato? Mientras tanto, la aplicación de la fórmula. ¿La aplicación de la fórmula, Pato, o qué es lo que le cuesta? Ya. ¿Cómo se saca el resultado? Lo que tú tienes que hacer es hacer una multiplicación solamente de 2 números, ¿ya? Recuerda que el G es los números que yo le di anteriormente. G en este caso de la Tierra, lo que está como en azulito es 9,8, ¿ya?
siempre va a ser el mismo en la Tierra. Y en la Luna es 1.6, siempre va a ser el mismo. ¿Ya? Si a mí me preguntan sobre un cuerpo en la Tierra, mi G siempre va a ser 9.8, ¿ya? Y si me preguntan un cuerpo en la Luna, va a ser 1.6. Por lo tanto, aquí en la pregunta, volviendo a la misma, me decían cuál era el peso, ¿ya? Y yo tengo que hacer como un reclutamiento de los datos. Los otros datos que yo necesito son la masa, que siempre se expresa en kilogramos, y G, que en este caso era la fuerza de atracción o aceleración de gravedad. Como yo les dije, G siempre va a ser la misma, a menos que se cambie el lugar, a menos que ya no sea en la Tierra, sino que va a ser en la Luna, ¿sí? Entonces, chiquillos, es importante acá el tema de la fórmula y el tema de la recolección de datos, ¿ya? Yo encontré la masa de 69 kilogramos, lo reemplacé en M, ¿cierto? Ahí, y los 9.8 lo reemplacé en la aceleración de gravedad. Realicé la multiplicación, en este caso con la calculadora, ¿cierto? 69 por 9.8 y me dio 6,76, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo que es, ¿cuál sería el mismo peso de la persona en la Luna? Si te fijas, en este caso yo utilicé la misma masa del de arriba, lo utilicé acá, porque estoy preguntando por la misma persona, pero en otro lugar. Ya no es la Tierra, sino que ahora es la Luna. Ya G ya no vale 9.8 como valía la Tierra, sino que ahora es diferente. ¿Sí? Yo al realizar, chiquillo, esta multiplicación, me da que una persona que masa 69 kilogramos, en la Luna su peso es de 110,4 newton, a diferencia que en la Tierra es 676,2 newton. Por lo tanto, chiquillos, si yo les hiciera sacar una conclusión de este ejercicio, podríamos decir que la masa del individuo no va a cambiar ni en la Tierra ni en la Luna, va a ser siempre la misma, es decir, va a masar siempre 69 kilogramos, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, la fuerza es lo que va a cambiar, ¿ya? Va a cambiar, en este caso acá, en el de la Tierra va a estar más ligado, más pegado al centro, y en el caso de la Luna va a estar un poquito más al aire y flotando, ¿sí? Para finalizar, chiquillos, tenemos que la masa se mide en magnitud escalar, ¿cierto? De escalas, desde el kilogramo hacia abajo, y el peso se mide en magnitud vectorial. Quiere decir que un vector es el que indica la fuerza. Por ejemplo, todos nosotros indicaríamos un vector hacia abajo, una flecha hacia abajo, como sale en el dibujo arriba, porque estamos atraídos por la fuerza y gravedad de la Tierra, ¿ya? La masa se mide con balanza a través del kilogramo como unidad fundamental, y el peso se mide con dinamómetro a través del newton como unidad fundamental, en este caso de fuerza, ¿ya? La masa es invariable. Cuando me dice que algo es invariable, quiere decir que no va a cambiar nunca. La masa no va a cambiar. Siempre va a masar un objeto lo mismo en cualquier lugar del espacio, a diferencia del peso, que va a cambiar dependiendo si está en la Luna, en la Tierra, en Venus, en Júpiter, etcétera, ¿sí? Y ahora esta actividad es para la casa, chiquillos, porque ya estamos listos. Les voy a mandar el power. Activen nomás los micrófonos. Ya estamos en la hora. La actividad, chiquillos, es calcular el peso de un objeto utilizando esa fórmula, ¿ya? La misma fórmula que tenemos ahí, ¿Cuál fórmula? la que vimos recién, Pato. Mira. Ya, perdón. Esa. ¿Ya? Ah, ya, con el 9.8 y 1,6. Exacto. Perfecto, porque ahí yo les pregunto en el ejemplo 1 por la Luna, ¿ya? Chiquillos,